Hoy es 9 de septiembre y los centros educativos valencianos ya han arrancado la actividad escolar 2025-2026. ¿Pero podrán hacerlo todos? Esa será una de las preguntas a las que daremos respuesta hoy. ¿Castellano o valenciano? ¿Teníamos información suficiente a la hora de la elección de la línea educativa? ¿Cuáles son o van a ser las consecuencias directas de este nuevo giro en la educación? Como padres nos preocupamos, o al menos es ese nuestro deber, de cómo va a ser la educación de nuestros hijos. Educación digital, inteligencia artificial, ChatGPT, conceptos que cada día arañan un espacio más dentro de la normalidad en los centros educativos. ¿Pero lo estamos haciendo bien en ese sentido? ¿Y las nuevas generaciones, los más pequeños? ¿Cuál es su futuro educativo más próximo? Hoy, en Levante Televisión, hemos querido abordar todos estos puntos y lo hacemos, por supuesto, con una mesa de expertos en educación, con experiencia, voz y opinión. Me gustaría, de forma rápida, poder presentar a los profesionales del sector de la educación que hoy se sientan con nosotros en este especial Educación Levante Televisión. Contamos con la presencia de Daniel Maqueboy, secretari autonòmic d'Educació de la Generalitat Valenciana. Daniel, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Su larga trayectoria al lado de la educación, siendo director de diferentes institutos de educación secundaria durante más de 15 años, hacen de su experiencia un grado indispensable para desarrollar las competencias que se derivan de la Secretaría de Educación dentro de Generalitat. Continuamos con Ana Ciudad Vila, directora gerente de Valgray. Ella ha impulsado la creación y reconocimiento de dos de los mayores institutos universitarios de la UPV, el Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia, así como la constitución del Centro de Investigación en Métodos de Producción de Software. Valgray es una fundación sin ánimo de lucro formada por la Generalitat Valenciana y las 5 universidades públicas de la Comunitat Valenciana y además empresas del sector. Valgray coordina la formación y la investigación en inteligencia artificial en la Comunitat Valenciana para responder a las necesidades tecnológicas de las compañías y promover la creación de nuevo talento en inteligencia artificial. Gracias, Ana, también por acompañarnos, y continuamos con Adela Rey. Ella es la directora de la Escuela Infantil, del Centro Infantil Peucos en Valencia. La escuela cumple este año su 20 aniversario. Más de 20 años de profesión le permiten a Adela tener una fotografía del pasado, presente y futuro de la escuela infantil, uno de los ciclos educativos que más cambios ha experimentado en los últimos años con la implantación, por ejemplo, de la escolaridad gratuita. Hoy conoceremos la visión de Adela también. Y nos visita también en este plato Rubén Pacheco, presidente de FAMPA Valencia. Él es el termómetro de la calle en nuestra mesa de hoy. Rubén, gracias por acompañarnos. Gracias. FAMPA Valencia es la federación sin ánimo de lucro que tiene como principal objetivo defender la enseñanza pública de calidad y en valenciano en nuestra provincia y en nuestra comunidad, con más de 600 AMPA federadas. Entre sus objetivos, defender una escuela pública plural, democrática, multicultural, participativa, integradora y laica. También participar en la elaboración de todas las disposiciones educativas en los centros no universitarios de titularidad pública y los sostenidos con fondos públicos. Además, participar en todos los órganos de control y gestión de los mismos. Rubén, gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Estoy encantada de que nos acompañéis. Gracias. Lo decíamos al principio, cada uno de vosotros hoy representa el mundo de la educación en una etapa totalmente distinta. Vamos a plantear muchas cosas, tenemos una horita por delante que vamos a exprimir al máximo en Levante Televisión, pero como siempre, y antes de arrancar este tipo de mesas, me gustaría que me dierais una visión objetiva bajo vuestro punto de vista profesional. A día de hoy, 9 de septiembre, la Comunitat Valenciana, si hablamos de educación. Daniel, por favor. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Encantado de estar hoy aquí en este debate que seguro que va a ser interesante y muy provechoso. Bien, nosotros cuando accedimos al gobierno hace 2 años teníamos exactamente una idea muy clara de qué es a lo que veníamos aquí. Y veníamos fundamentalmente a establecer 2 pilares sobre los que queríamos que pivotara
la educación en la Comunitat Valenciana. Y esos dos pilares sobre los que queremos que pivote la educación en nuestra comunidad son la libertad y la equidad. La libertad, a su vez, tiene varias vertientes. En nuestro caso, la libertad de elección de centro, que se sustancia en la nueva normativa de admisión del alumnado con el distrito único, y para que esa libertad de elección sea completa, como se ha mencionado, la gratuidad de la educación de 0 a 3 para que los niños desde los 0 años puedan acceder a esa educación gratuita y los padres puedan tener esa libertad de elección de centro. La segunda pata de la libertad es la libertad de elección de lengua, como se ha sustanciado en la Ley de Libertad Educativa y en la consulta que se ha celebrado este mismo curso para que las familias pudieran elegir la lengua base de enseñanza. Y por supuesto la equidad, porque la libertad sin equidad no alcanzaría a todos. Por ese motivo, desde la Consellería estamos aplicando unas políticas basadas en el aumento de recursos para aquellos alumnos que más lo necesitan. Gracias, Daniel. Ana, tu turno. Bueno, muchas gracias por la invitación y por estar en esta mesa tan interesante. Bueno, yo vengo representando una fundación que tiene como objetivo posicionar a la Comunidad Valenciana como un referente en una tecnología que ahora está en auge, ¿no? Que es la inteligencia artificial. Cada día araña más la normalidad. Eso es. Y bueno, la fundación se dedica a investigación, entonces hay, desde luego, en el tema del ámbito educativo, la inteligencia artificial tiene mucho que hacer. Y a formación. Y aquí nosotros, en primer lugar, estamos intentando que todo el mundo se dé cuenta de qué momento histórico estamos viendo, una revolución tecnológica que está dando vueltas a todos los ámbitos y el de la educación es uno de los más destacados. Y primero tenemos que darnos cuenta de que estamos viviendo esta revolución, que no existe un precedente porque ninguna se ha hecho al ritmo que la que estamos viviendo en este momento. Y una vez nos demos cuenta, será más fácil que tomemos las acciones necesarias que pasan en primer lugar por formarnos. Formarnos todas las personas en todos los ámbitos profesionales y en el ámbito de la educación, súper importante que se formen los docentes y se forme a los estudiantes de forma adecuada. Entonces, bueno, nosotros estamos ahí intentando que todo el mundo se posicione y arranque, ¿no? En el tema de la formación. Se está moviendo, la gente sí que muestra interés, pero todavía vamos un poquito despacio. Sí. Dedicaremos una parte del programa a hablar de la educación digital. Adela. Hola, buenas. Gracias por invitarme también a participar. Bueno, pues en mi caso es la educación infantil, que yo creo sinceramente, bueno, educación infantil de 0 a 3 años, creo que es el gran desconocido. Sí que es verdad que de unos años a esta parte hemos notado que las familias ya empiezan a apreciar la labor tan importante que se hace en un centro de educación infantil. No es solo una labor asistencial, sino que también es una labor muy importante educativa y que la etapa de 0 a 3 ellos ya no lo están eligiendo solo para conciliar, que también, sino que hay familias que tampoco tienen, dijéramos, esa necesidad imperiosa y cada vez están haciendo que sus hijos vengan antes a la escuela infantil, incluso de meses. Nosotros cogemos desde... las familias sí que es cierto que intentan retrasarlo lo máximo posible, pero quizás desde los 7 o 8 meses nosotros tenemos bebés y se hace una gran labor educativa con ellos. Sin duda. Me piden, por favor, desde realización, tanto Adela como Ana, por favor, el pelín un poco para que se os escuche perfectamente. Sí. Esto es la tele. Vale. Gracias, Adela. Hablaremos porque al final todo va un poco en conjunto, ¿no? Imagino que al final también la educación digital, todo al final ayudará, lo desarrollaremos. El termómetro de la calle, Rubén, bienvenido. Bueno, primero que nada, conmigo el problema del pelo no lo vais a tener. Nada. Con lo cual, esa ventaja que me llevo. Bien, pues yo no tengo el prisma tan optimista como lo puede tener Daniel, porque precisamente la situación del sistema educativo ahora mismo, entre otras cosas por la aplicación de las nuevas políticas, que no resultan tan objetivas como se ha planteado, no es para nada optimista. No es optimista porque la libertad y la equidad, cuando no se plantean de manera que realmente distribuyan esa libertad y esa equidad de manera coherente, no son tales.
No podemos hablar de libertad de elección cuando el Distrito Único, por ejemplo, lo que hace es abrir el paradigma de la elección de centro de tal manera que lo que se hace es dar libertad de elección básicamente hacia los concertados. No hay libertad de elección cuando se implanta una ley educativa que en teoría pretende dar libertad de elección de lengua a las familias, y cuando realmente se va a aplicar nos encontramos con una grandísima cantidad de familias, y en los próximos meses lo iremos viendo porque irán goteándose las reclamaciones y demás, que a la hora de ver reflejada su elección no ven que la elección, o sea que el aula, el grupo en el que, y la lengua en la que está su hija o hijo corresponda a la elección. La mayoría de los casos evidentemente sí, pero en muchísimos casos no es así. Yo recuerdo un cara a cara con el secretario general de Política Lingüística, si no recuerdo mal, en la que sí, afirmó que la ley está motivada, entre otras cosas, por 6 denuncias concretamente y 6 sentencias del Tribunal Superior de Justicia. Vamos a tener muchísimas más reclamaciones y más quejas al respecto. Pero aparte de esto tenemos una situación en la que las plantillas docentes no son las que deberían de ser, los recursos a los centros educativos, por desgracia, no están llegando como deberían de llegar, y la respuesta o la atención que se está dando a los centros afectados por la DANA ni remotamente es la que debería de haber sido. Esto como adelanto. Daniel, por alusiones, dos temas que he abierto muy claramente que además se iban a plantear en esta mesa. Lo hemos dicho al principio, la elección de castellano-valenciano, la información que teníamos en ese momento, y evidentemente pues acabamos de arrancar el curso y hay centros que todavía no han podido hacerlo en las condiciones óptimas. Bueno, un poco por alusiones y seguiremos comentando. Me gustaría, ya os he dicho al principio que podemos interlocutar en cualquier momento a cualquiera de los compañeros, en este caso por alusión directa. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Voy a poner un ejemplo que mutatis mutandis podría extrapolarse a la situación de la libre elección de lengua. En la Unión Soviética no había problemas, el 100% de los votos eran para el Partido Comunista. ¿Por qué? Porque no se permitía a la gente elegir. Margaret Thatcher decía, los socialistas no les gusta que la gente elija porque pueden elegir lo que ellos no quieran. En este caso, sí, ha habido polémica, ha habido discusiones, a veces pues acaloradas, porque había posturas encontradas, pero precisamente porque nosotros hemos permitido que las familias elijan. Y creo que, evidentemente, lo más normal es que en una cuestión educativa que atañe a las familias, sean las propias familias las que elijan. Y me parece sorprendente que Rubén, que dice venir en representación de las familias, no esté de acuerdo conmigo en este punto en concreto. Puesto que las familias, a mí me consta que en su inmensa mayoría están encantadas de que se les consulte en estos aspectos. Con el asunto de los centros afectados por la DANA, pues evidentemente nosotros estamos, como Consellería y personalmente, porque hemos puesto mucho empeño en ello, muy frustrados de que haya unos pocos centros que hayan visto postergada su entrada unos cuantos días. Nosotros nos hubiera gustado que no fuera así. Pero en fin, las empresas también han puesto mucho de su parte. Tengan en cuenta que un centro como el Lluís Vives de Massanassa o como el Berenguer Dalmau de Catarroja, en condiciones normales, normalmente, para que se pueda construir un centro así en prefabricadas, se tiene que encargar con más de un año de antelación. Se dice que no hemos sido capaces de hacerlo en 10 meses, y tienen razón, y las familias, nosotros estamos a su lado, y por la parte que nos toque pedimos disculpas, pero ha sido una labor de logística ingente, nunca se había desplegado en ningún punto de España algo similar. Primero con autobuses, con comedores, con desplazamientos dentro o fuera de sus localidades de los niños, y luego con la construcción de centros en prefabricadas en un tiempo absolutamente récord. Y esa frustración que sienten las familias, que no han podido empezar el día 8, nosotros lo compartimos y empatizamos con ellos porque es absolutamente la misma que tenemos nosotros. Pero estas empresas que no han podido terminar esas obras prefabricadas a tiempo, tampoco se lo podemos achacar porque ha sido un problema de suministros. Y estas empresas han ido más allá de sus estrictas obligaciones y también han trabajado de una manera forzada y han sido siempre muy receptivos a todas las sugerencias que les hemos dado y han trabajado por encima de sus posibilidades. Entonces, nosotros esperamos que en los próximos días la situación se vaya normalizando y paralelamente, por supuesto, ya se está trabajando en los proyectos para que estos centros que van a empezar en prefabricadas, en el futuro más próximo posible, tengan edificios de verdad
para ¿Hay alguna albergar esos colegios. previsión, o sea, Consellería, Secretaría, estima algún tipo de previsión para que estén al 100%? Pues el día 11 empezarán a funcionar los centros, ¿no? Y al 100% esperamos que en los próximos días. Vamos, en la medida de que nosotros podamos ir trabajando sin molestar el normal desarrollo de las clases, lo iremos haciendo. Adela, me gustaría tu opinión como docente al respecto de esta elección de castellano-valenciano. ¿Cómo lo has vivido tú y cuál es tu opinión como docente? A ver, nosotros en nuestro centro, al ser de infantil de 0 a 3 años, sí que es cierto que hacemos introducción de los idiomas, tanto del valenciano como del idioma inglés, pero sí que es cierto que no lo estamos viviendo igual que los colegios. Pero como docente, quiero decir, este nuevo método que Consellería en este caso ha implantado para que los alumnos o los padres de los alumnos decidan la línea en la que tienen que estudiar sus hijos, me gustaría saber tu opinión. Yo lo veo correcto, que las familias puedan elegir, que tengan libre elección, tanto de centro, como os ha dicho antes, como en el idioma. Yo lo veo bien. Ana. Bueno, yo en este aspecto únicamente podría darte mi opinión como madre, porque nuestro centro de investigación tiene poco que ver. Sí que soy madre de 3 y he tenido que votar en el caso de mi hija pequeña que está en el instituto. Me parece bien elegir y habría que ver el detalle de cómo se implementa luego, que supongo que lo sabremos pronto, ¿no? Los porcentajes de tasa de elección, lo que tú has elegido, si lo has conseguido o no lo has conseguido, que supongo que aquí es donde puede haber más debate y valoraciones. Sí, además yo creo que Rubén también planteaba el hecho de si en el momento de la elección disponíamos de esa suficiente información, ¿no?, de cómo se iba a desarrollar. Evidentemente no disponíamos de suficiente información porque solo hay que remitirse a la manera en que la Consellería ha aplicado la elección finalmente y los cambios que se han producido respecto a lo que la norma inicialmente decía. O sea, ni siquiera la propia Consellería a la hora de aplicar ha seguido sus propios criterios ni ha respetado lo que dijo en un primer momento que respetaría. Las zonas castellanoparlantes, que en principio la consulta en esas zonas era meramente estadística, por así decirlo, según la norma, aún así la Consellería afirmaba que si había suficiente reclamo de una elección u otra, de valenciano, porque allí era castellano sí o sí, que pondría los medios para que esto fuera así, y no ha sido así, más que con habas contadas. De manera que, evidentemente, esa libertad de elección no ha sido tal. Aparte, no se trata de una cuestión de que las familias tengamos o no tengamos derecho de elegir la lengua. Lo tenemos desde siempre, porque para eso escogemos un centro educativo con un proyecto educativo u otro, en el que el proyecto lingüístico era uno u otro, al cual las familias tenemos acceso cuando vamos a matricularnos y se nos informa de cuál va a ser ese programa y ese proyecto. Ahora hemos votado sin tener ni idea. De hecho, una parte de la matriculación del alumnado se ha hecho a ciegas, sin saber realmente. La prueba de que no había suficiente información es que en las nuevas matrículas las familias no tenían el dato de que a la hora de elegir un centro de nuevas, de primeras, tenían que marcar las dos opciones, si querían ese centro, por encima de la elección de lengua. La mayoría de las familias solo ha marcado una opción y entonces a la hora de tener o no tener plaza, si no le queda plaza, se le ha ofrecido otro centro o cambiarse de grupo si es que había espacio en el otro grupo. Claro, tampoco se ha informado a las familias de que en el caso de que quedase una ratio descompensada en un grupo y en otro, podías tener a tu hijo o tu hija en un grupo de 25 cuando la otra lengua tiene un grupo de 9. ¿Qué ha ocurrido? Un apunte final, Daniel, y cambiamos de tema. Como se suele decir popularmente, dato mata relato. Y el 99,8% es el porcentaje de familias que podrán cursar sus hijos en la lengua que han escogido. Y con respecto a la información, bueno, se hizo una campaña informativa. Los que estaban en contra de la ley nos ayudaron mucho, porque hicieron mucha campaña de información también al respecto. Y nosotros lo que pretendíamos era que las personas eligieran, nos daba igual lo que eligieran. Daniel, pero nosotros también queremos disculpa eso. un momentito, Rubén, respecto a que no sabían los padres que había que marcar las dos opciones. Bueno, quizás hubiera desconocimiento en algún caso, pero a la hora de formalizar la matrícula, que se hace de manera telemática, al pinchar saltaba un pop-up, es decir, un aviso emergente que lo advertía. Ese pop-up se añadió después y si vamos al dato mata-relato, vamos al momento de la elección en el que si hacías el voto desde el móvil,
la opción de valenciano no salía. Salía, pero estaba desplazada dentro del responsive del teléfono y entonces estabas marcando, pensando que marcabas valenciano, estabas marcando castellano. Ya sabía yo que este programa se nos iba a quedar sí. corto con una hora, Avancemos, pero necesitamos avanzar en otros temas en los que seguro podemos seguir interlocutándonos entre nosotros. En este momento abrimos el tema en el que Ana Ciudad nos puede dar un poco más de información, pero en el que todos evidentemente vamos a poder opinar. Decíamos al principio, al inicio del programa, que palabras como ChatGPT, inteligencia artificial, estaban cada día arañando un poquito más de nuestra normalidad, y en nuestros centros educativos, la educación de nuestros hijos no iba a ser menos. ¿En qué punto estamos? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Estamos implantando este sistema de educación digital de la forma correcta? Porque ya sabemos que paralelamente pues estudios, ¿no?, acerca de las pantallas, acerca del uso que se les está dando, pues sigue generando una controversia al respecto de cómo se está implantando en la educación. Me gustaría pues repartir este meloncillo dentro de cada uno. Ana, me gustaría una primera visión global y después entramos a hablar todos. Bueno, como te comentaba al principio, yo creo que el primer paso para hacer un cambio es darse cuenta, ¿no?, de en qué momento te encuentras. Y yo creo que todavía hay mucha gente que no ha tomado conciencia, ¿no?, de en qué momento nos encontramos y hasta qué punto ya estamos utilizando la inteligencia artificial, cómo los estudiantes ya la usan, pero sin una base crítica ni una base sobre los riesgos o la forma segura en que se tiene que realizar, y todavía falta mucha formación por parte del profesorado y mucha adaptación de las metodologías pedagógicas que ahora con la introducción de estas tecnologías son necesarias. Sí que es verdad que se están empezando a hacer esfuerzos, nos consta, nos están llamando mucho para dar formaciones, pero todavía hay gente que está totalmente ajena, ¿no?, al momento que estamos viviendo. Entonces, bueno, también es verdad que el paso como crear una fundación como la nuestra sí que demuestra, y ya se demostró hace años cuando se arrancó, que sí que había una voluntad de dar estos pasos, ¿no?, y de hacer investigación, por ejemplo, en temas como la inteligencia artificial responsable, que ahora es necesaria, y aplicación de la inteligencia artificial en la educación, y que formemos a las personas, pero falta llegar a todo el mundo. Ana, en el día a día, una vez pues sigamos avanzando, ¿no?, en esta etapa de implantar la educación digital, le hemos querido llamar así un poco como resumen, me gustaría que contaras a todas las personas que nos están viendo cuáles serían los beneficios, ¿no?, de poder adaptar a la educación este sistema. ¿En qué avanzaríamos más rápido? Bueno, desde luego es un hecho que ya está la inteligencia artificial en todas partes, entonces obviarla y hacer como que no existe, pues igual no es la mejor estrategia. Eso lo primero, ¿no?, pues es una realidad y la tenemos ahí. Y luego, desde luego, sí que va a ser bien utilizada, porque al final la inteligencia artificial es una herramienta. Es como un cuchillo, que puedes hacer un buen uso o un mal uso, ¿no?, de ella. Entonces, hagamos un buen uso. Aprovechémosla, tiene muchas posibilidades, puede ayudar a los estudiantes a estudiar mejor, adaptarse a las necesidades personales de cada uno de ellos, porque cada niño, o cada joven o cada estudiante es un mundo, permite este nivel de personalización, puede ayudar a los profesores, pues, por ejemplo, a preparar sus temarios, sus materias, a hacer las clases más entretenidas, más divertidas, a captar la atención, ¿no?, de los estudiantes. Pero luego hay otras necesidades básicas, como que los profesores tienen que saber cómo hacer las evaluaciones. Ahora no se puede evaluar de la misma manera que antes de que existieran estas tecnologías. Ahora, antes de empezar, estaba comentándoles un ejemplo de una amiga mía que es profesora de literatura, y ahora no puede enviar a sus alumnos a casa a hacer una poesía o hacer una redacción, y luego la valoro. Hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, claro, nos estamos intentando enseñar a los profesores, por ejemplo, a adaptarse a esto, ¿no? Cómo hacer las evaluaciones en el nuevo contexto. ¿Vale? Entonces, hay necesidades. Muy en el clave al decir el buen uso, ¿no?, de claro, la inteligencia artificial, Adela. Sí, estoy completamente de acuerdo con Ana.
y mientras ella hablaba lo estaba pensando que lo que yo creo que más va a costar quizás a los niños y adolescentes que hagan un buen uso de la inteligencia artificial. Nosotros, por nuestra parte, en lo que a mí concierne en la educación infantil de 0 a 3 años, ya no con la inteligencia artificial, pero sí que es cierto con las nuevas tecnologías. Yo recuerdo que ahora, pues lo menos, como los años pasan tan rápidos, pero 12 o 14 años o quizás algo más, se pusieron muy de moda para escuelas infantiles las pizarras digitales y las tablets, que muchos compañeros, incluso yo, dudé de si ponerlo o no en las aulas y no lo puse. Y ahora, por supuesto, no me arrepiento porque ahora se han dado cuenta de que nuestros niños y niñas vienen con las nuevas tecnologías debajo del brazo, lo van a aprender. Yo tengo nenes, los que acaban de terminar, que ahora van al cole de mayores y saben manejar cualquier aparato tecnológico mejor que tú y que yo. Entonces, contra más se les pueda retrasar que empiecen con esas cosas, yo pienso que mejor. Sobre todo, efectivamente, y sobre todo en mi etapa. Rubén. Sí, bien, a ver, Ana lo ha apuntado de maravilla. Es imprescindible que asumamos que esa tecnología está aquí y que no vamos a ir hacia atrás, es imposible. Vamos a ir hacia adelante y además, visto lo visto, cada vez más rápido, de manera que hemos de asumir que la tenemos aquí y aceptar su implantación como herramienta en el sistema educativo, como lo estará también en el resto de aspectos de nuestra vida. Por eso es fundamental, como comentaba, la información y la formación. Y desde las instancias que podemos tener capacidad para favorecer y facilitar esa formación, hemos de hacer todo lo posible para ello. La formación, evidentemente, al alumnado, a las familias, pero también al profesorado, porque tiene que formarse en la utilización de esta herramienta también desde su prisma, lo ha apuntado también muy bien Ana, porque al fin y al cabo, en otros momentos otras tecnologías también han venido y se han implantado en el sistema educativo y han funcionado muy bien. De hecho, nos puede venir de maravilla para precisamente que cambie el paradigma de la metodología docente. Ya no se puede evaluar, como apuntaba, en función del trabajo que les envías para casa, porque no sabes realmente cómo van a elaborarlo, sino que probablemente haya que dar un giro y evaluar en función exclusivamente del trabajo y el desarrollo de aula. Esto sería fantástico, que eliminara los deberes de casa, sino de manera radical, casi radical. Porque esto no significa tampoco que no se pueda enviar al alumno a elaborar un trabajo, un proyecto en el que sabes que va a utilizar la inteligencia artificial, sino que, sabiendo que la va a utilizar, la manera de evaluarlo y de analizarlo después en el aula es otra distinta, y es lo que hay que asumir. Y no tiene por qué ser un conflicto. Abre otras puertas, abre otras ventanas, y lo que tenemos que ser capaces es de aprovecharlos desde el ámbito familiar, desde el educativo, el docente, la familia, el niño o la niña, que tiene que tener una formación muy amplia, desde muy temprano, aunque no tan temprano como los tuyos, del uso de estas tecnologías, porque como inevitablemente las van a tener que utilizar, lo mejor es que tengan la máxima formación posible para que las utilicen de manera coherente y no peligrosa. Exacto, y sobre todo, creo que iba a puntualizarte, Daniel, lo de dar pasos firmes y seguros para no tener que volver atrás, esos colegios que han tenido que volver atrás a la hora de la educación digital, pararla, porque no realmente se había implantado de la mejor de las formas, ¿no?, el uso. Sí, no, yo creo que en este aspecto sí estamos todos absolutamente de acuerdo, porque es de mero sentido común. Ana apuntaba a un aspecto muy relevante, que luego Adela y Rubén también han recalcado, que es la formación del profesorado. Claro, evidentemente la formación del profesorado en ese aspecto es fundamental para que el profesorado maneje estas herramientas, que obviamente es una herramienta, como tú bien decías. Por eso nosotros desde la Consellería hemos creado precisamente este año un nuevo CEFIR específico, precisamente, que es pionero en toda España, de inteligencia artificial y pensamiento computacional, ¿no? También desde la propia Consellería utilizamos la inteligencia artificial y estos metadatos interesantísimos que nos proporcionan una gran cantidad de información para la mejora del sistema, y por eso este año también hemos introducido un nuevo sistema de evaluación diagnóstica online, que además, en fin, está feo que lo diga, pero es que me llena de orgullo, porque hay un gran equipo en la Dirección General de Inclusión e Innovación que ha recibido por esta implantación de esta evaluación online un premio internacional a nivel mundial.
Y luego, por supuesto, otro tema distinto es el uso de los propios dispositivos electrónicos en las aulas. Ahí, también como anécdota, seguramente la conocéis, que en Silicon Valley hay un colegio al que los propios directivos pues, de Microsoft, de Google, de Amazon mandan a sus hijos y ahí no hay pantallas. Entonces, claro, todo, como decía Ana, toda herramienta tiene que ser utilizada en su justa medida y siempre con la formación adecuada. A un niño no le daremos un cuchillo, tampoco le podemos dar a un niño pequeñito un dispositivo electrónico con conexión a Internet, porque eso puede suponer un peligro para él. Para todo esto, al final, es la financiación, ¿no? La parte económica va a ser un poco primordial a la hora de poder llevar a cabo esa formación de los docentes, la dotación a los centros educativos del material necesario. Imagino que desde Consellería pues, la previsión ya es, dentro del presupuesto, contar con este aspecto, ¿no? No, vamos a ver, yo creo que la dotación en medios electrónicos, ordenadores, tablets, pantallas digitales, etcétera, de los centros es muy correcta actualmente. Obviamente es un campo que evoluciona constantemente, pero los centros están mejor dotados de lo que han estado en la historia. Entonces, creo que es más importante ahora mismo lo que comentábamos, el capital humano y su formación, que los propios dispositivos que ya están al alcance de todos. ¿En qué porcentaje podríamos estar en esta formación de la que nos habla? Un 30% del profesorado podría defenderse, un 40%. No creo que lleguemos a tanto. No creo que lleguemos a tanto. Hay que trabajar, pero bueno, me consta que se está trabajando. Nosotros estamos ahí colaborando en este tema y, por ejemplo, en el ámbito de las tecnologías del lenguaje, de introducir el valenciano y aprovechar la inteligencia, sí que estamos colaborando con la Consellería de Educación y todo el conocimiento que hay en las universidades de investigación en materias de uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, para traducir, para doblar en valenciano, para enseñar el valenciano, pues hay un proyecto que sí que se está haciendo, que está ahora gestándose, en colaboración con la Consellería, con Valgray y con las 5 universidades para impulsar la educación y el uso del valenciano. Y luego pues también tenemos ahora mismo un proyecto en el que se va a formar a la ciudadanía de la Comunidad Valenciana, específicamente de poblaciones de menos de 20.000 habitantes, y aquí sí que estamos introduciendo formación también para docentes, que sí que me consta que está homologada para los docentes de la Consellería de Educación. Entonces, ampliamente se va a introducir durante este año mucho más, y con la colaboración de CEFIRE. Entonces, yo confío en que en los próximos meses haya un avance importante, pero bueno, falta mucho también de lo que decía, concienciación, para que luego cada docente de forma individual quiera ponerse en ello. ¿Tú quieres, Adela? Con la inteligencia artificial. Yo a nivel mío personal, a mí sí que me gustaría formarme, porque ya antes, previamente de entrar aquí, lo hemos hablado y yo en eso estoy un poco verde. Y a mí me encantaría, sí. Ejemplo, ¿no? Sí. Que hay que empezar. Rubén decía, no, sí, falta mucho todavía. Es que es lógico, porque lo decíamos antes, va muy rápido. Nos lo hemos encontrado prácticamente. La gente que estaba muy metida en estos temas, me imagino que lo vería venir, pero el conjunto de la sociedad nos hemos encontrado con esto prácticamente en el último curso, en el último año, y aún estamos poniendo los pies en el suelo y tomando conciencia. Y es normal que en ese sentido pues el profesorado no haya llegado a ver hasta hoy mismo, que hoy seguro que están todos convencidos, todas convencidas, que fuera necesario, pero ahora sí. Claro, ahora tienen que estar todos los cursos a su disposición y bueno, espero que tengáis un aluvión de peticiones para entrar en ese curso, que todos son optativos, ninguno es obligatorio, por desgracia tengo que decir. Pero me imagino que la inmensa mayoría de las docentes y docentes de este país van a buscar esos cursos porque son conscientes de que son necesarios. Es una realidad. Y las familias también, sin duda. Y claro, no es lo mismo también, por ejemplo, los profesores que se estén formando a nivel, me imagino que a partir de primaria, secundaria, institutos, a mí sí que oigo hablar de la inteligencia artificial y alguna vez sí que en casa le hemos utilizado la inteligencia artificial, pero no es lo mismo. Que, pues quizás sea una pata a lo mejor a potenciar también la educación infantil. Puede ser, pero ¿tú sí, lo ves sí, a ver, desde luego en para 03?
para que vosotros os podáis preparar vuestros materiales, Claro. tú como directora de un centro, para que puedas también llevar una mejor gestión, desde luego sí. Sí. A ver, nosotros estamos ahora dando formación para toda la ciudadanía, porque es que todo el mundo tiene que tener unas nociones básicas. Ahora mismo es muy fácil que una persona coja el ChatGPT, Sí. por ejemplo, y se ponga sin tener una licencia, sin saber lo que son los términos y condiciones, qué pasa con lo que metes ahí, pueda estar metiendo sus datos personales, Claro. los de otra persona, Claro. una foto, Sí. y llegas incluso a cometer una ilegalidad porque estás entrenando una inteligencia artificial que van a utilizar terceros con datos que deberían ser confidenciales. Madre mía. Entonces, hay que tener todo el mundo tiene que tener unas nociones básicas. Qué locura. Cambiamos de tema, nos vamos al tema de Adela, nos vamos a la educación infantil, del que seguro sé que también tenemos mucho que hablar y mucho que opinar todas las personas que estamos aquí sentados, sobre todo evidentemente ellos. Adela, 20 años en el mundo de la educación infantil, decíamos al principio que tienes una fotografía prácticamente perfecta del pasado, presente y yo diría ya también un poco del futuro, ¿no? Aunque eso quizás un poco menos. Sí que me gustaría que me hicieras ese dibujo y alrededor de ese dibujo el resto de compañeros puedan opinar. Pues, como decía al principio el secretario autonómico, sí que es verdad que el tema de la gratuidad ha sido un gran aliciente para las familias. Habían familias que no podían optar a un centro de educación infantil, no podían llevar a sus hijos económicamente y ahora sí que los están trayendo. O, por ejemplo, lo de la libre elección de centro, que yo eso lo veo fundamental y que no sea la parte económica la que prive a una familia de poder elegir el centro que quiere para sus hijos. Luego sí que es cierto que es un modelo muy nuevo y yo pues sí que me había apuntado algunas cositas que querías comentar. Sí, que, pues adelante. que pienso que bueno, se pueden pulir y se pueden mejorar. Nosotros los centros, por lo que a mí respecta, porque yo hoy no estoy en representación de nadie, o sea, estoy como Adela Rey, creadora y directora de la Escuela Infantil Peucos, pero sí que a lo mejor lo he comentado con otros compañeras y compañeros, directores y directoras de centros. Por ejemplo, pues muy importante para nosotros la puntualidad en los pagos, porque sí o sí o sea, el dinero es fundamental y para que puedan funcionar perfectamente en nuestros centros, esa puntualidad. Luego también que se intente simplificar la tarea administrativa. Nuestros centros son centros pequeñitos, también lo hemos comentado antes, yo soy la directora, pero hacemos de todo. En los centros de infantil de 0-3 años hacemos de todo. Entonces, simplificar tanto la parte de altas, de solicitudes de las familias, como luego las justificaciones de la asistencia de los alumnos, para nosotros eso sería fundamental. Luego, por supuesto, también que cada curso habrá que ir actualizando los importes, tanto por niño como porque lo percibimos por niño y por edad. Entonces, hay que tener en cuenta que todos los años las cosas suben muchísimo. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo sé compañeras y compañeros que a lo mejor están pagando una hipoteca, yo en mi caso estoy pagando un alquiler y en la zona que estoy en la zona de Ronda Norte, Nuevo Benicalap, por la avenida Juan 23 ¿Al centro te refieres? ¿A tu claro, centro? a mi centro. Sí, pues a ver, los gastos son muchos. Si quieres realmente dar una buena atención y crear una innovación en tu centro, yo por ejemplo tengo también más personal del que marca la normativa porque es evidente que hace falta. Daniel, te ha tocado como secretario. Bueno, me ha venido muy bien. Vamos a ver si es que... Te va contestando si quieres. Y no puedo ponerle ningún reparo, tiene toda la razón en lo que está diciendo. Nosotros somos absolutamente conscientes de que las escuelas infantiles de primer ciclo, el 99,9% son empresas muy pequeñitas, compuestas por 2, 3, 4 trabajadoras. Cuando digo trabajadoras es porque es un sector en el que mi caso yo tengo 13 trabajadoras. Sí, pero la tuya es una escuela relativamente grande. Para lo que es el sector.
Y claro, es evidente que unas, como tú decías, pagáis un alquiler, otros pagan una hipoteca de sus instalaciones, y sí es cierto que la puntualidad en los pagos es fundamental y nosotros procuramos que así sea. El esfuerzo inversor que hemos hecho es bastante grande, bueno, muy grande, son 165 millones de euros al año. Y este curso, si no recuerdo mal, creo que hemos sido puntuales todos los meses, salvo uno, y pedimos a las asociaciones que os representan disculpas por ello, y estuvimos en contacto con ellos, que fue el mes de cierre y apertura del presupuesto, que ahí siempre hay retrasos, pues bueno, pues líos de Hacienda y de intervenciones y cosas de estas. Pero bueno, nuestro compromiso es que esos pagos sean lo más puntuales posibles, porque somos conscientes de que son empresas muy pequeñas y no tienen la fuerza de otras empresas que pueden aguantar pues un crédito, pagar al banco, etcétera, etcétera. O sea que no voy a entrar en debate con ella por ese tema, porque es que tiene toda la razón y nosotros estamos intentando ayudarlos en la medida de nuestras posibilidades. Y luego también en lo que yo había comentado en la revisión de las cuotas que se da por niño, también otra parte importante, aparte que es verdad que todos los años sabemos que las cosas suben de precio, las familias nos piden que los calendarios nuestros se adapten más al laboral que al escolar. Entonces eso para nosotros también supone un esfuerzo importante. Entonces, claro, tiene un coste. Lamentablemente todo tiene un... Este año, con la resolución de este año, se ha flexibilizado en cierta medida el aspecto que me estás comentando, también a petición vuestra precisamente. Pero bueno, estamos conjugando ahí el esfuerzo económico con las posibilidades que hay. Iremos compensando una cosa por lo y la demás, otra. también me cabe decir que yo por mi parte estoy encantada, porque las familias pueden, como hemos dicho, la libre elección de centro, traer a sus hijos porque saben que ya no es solo los centros de infantil de 0 a 3 años una parte de conciliar, que también, sino que es bueno para los niños que empiecen en edades tempranas, empiecen a socializar. Además que haya pasado el concepto de guardería a centro, yo creo que eso es lo más importante de los cambios, ¿no? Es que la mayor injusticia que había antes de que el nuevo gobierno implantara esta gratuidad, es que solo iban a las escuelas infantiles los hijos de las familias que se lo podían permitir. Y lo que estamos diciendo, las escuelas infantiles no son un sitio de guardia y custodia de los niños, es una institución educativa también. Y el desarrollo de los niños se ha demostrado que cuanto antes comienzan su educación, correcto, mejor es posteriormente. Correcto. Seguro que Rubén tiene algo que... ¿Por qué lo dices? Bien, vamos a ver. Evidentemente era imprescindible y agradecemos al nuevo gobierno, al gobierno actual, ya no vamos a decir nuevo porque al gobierno actual, que haya continuado con el proyecto de implantación de 0 a 3 años. En etapas anteriores se implantó 2 a 3 y el gobierno actual ha continuado con esa dinámica a la que estaba obligado, por cierto, según normativa europea, para la implantación 0 a 2. Sí, estabais obligados por normativa europea. Y afortunadamente se ha seguido con esa línea. El pero que podemos ponerle es que fundamentalmente este gobierno actual ha centrado esa implantación de 0 a 2 en las escuelas concertadas y no en las escuelas públicas, que sí que se han implantado algunas, pero solo en aquellos lugares donde lógicamente las escuelas de infantil concertadas no llegan, porque no hay suficiente, digamos, margen de negocio. Lógicamente, van a donde lógicamente hay margen de negocio. De manera que con esa dinámica, a pesar de que afortunadamente se ha implantado el 0 a 2, se ha ampliado y se ha continuado con esa implantación, nos hemos quedado cortos porque en ámbitos rurales no ha habido suficiente implantación por esa falta de centros concertados a los que se ha dirigido de manera exclusiva o casi exclusiva el gobierno actual, y en el ámbito urbano tenemos un superávit de centros concertados de 0 a 2 y prácticamente ninguno en público. Esto lo que genera son guetos, centros de primera y centros de segunda, también tenemos que decirlo, que es el problema al que nos lleva esa libertad de elección de centro, cuando en realidad lo que deberíamos de intentar optar o llegar es a un sistema educativo en el que no haya ni un solo centro al que se le pueda poner una pega respecto a la calidad de la formación. Es decir, no centros de primera y de segunda, sino centros de alta calidad en el que concertados, públicos y privados ofrecen la máxima calidad educativa posible.
que no es lo que nos ocurre o que nos puede ocurrir cuando vamos a un sistema que potencia al concertado respecto al público. Evidentemente le tengo que dar la razón a Adela respecto al tema de los pagos. Ya que existe ese concierto, no se puede aceptar que los pagos en algún momento se puedan demorar, porque puede haber una justificación de carácter burocrático y de gestión administrativa, pero los centros no tienen la culpa de esos problemas administrativos y burocráticos y han de sostener una estructura muy compleja de sostener y además muy sacrificada. Los centros de proximidad favorecen la sostenibilidad y la generación de esos entornos de barrio en los que tienes tu centro educativo, tu centro de educación infantil, que no son guarderías, y tu centro de educación secundaria, FP y demás. Evidentemente no vamos a generar una estructura en la que tengamos cientos de centros de cada uno de los niveles, pero sí con una proximidad mínima que además favorezca la sostenibilidad y no la necesidad de recurrir al transporte público personal para poder acudir a esos centros. Desde luego la burocracia se tiene que resolver de alguna manera, porque es insostenible la manera en la que los centros educativos de absolutamente todos los niveles ahora mismo están saturados con esas necesidades de carácter burocrático, que tendrán que existir, pero habrá que buscar la manera de gestionarlo de otra manera para que no se coma de la manera en que se come su tarea fundamental, que es la docencia y la pedagogía, que en muchos casos pues, las criaturas tienen un tiempo y después es todo papeleo, papeleo y papeleo. Y eso tendría que ajustarse de alguna manera. Y desde luego, como comentabas muy bien, el tema del ajuste de los calendarios al aspecto laboral, ahí sería muy interesante que a la hora de establecer los calendarios no nos fijase o no establecieseis los calendarios exclusivamente en diálogo con los sindicatos, que esta es una norma que se ha mantenido gobierne quien gobierne. El calendario se negocia con los sindicatos y a las familias nos llega ya el calendario cerrado. Podemos entrar en el día de inicio y en el día de fin, pero en nada más. Más allá del ámbito municipal, que en el municipal también tenemos participación en los 3 festivos municipales, pero ya está. Claro, las familias evidentemente a nivel de conciliación y aspecto laboral frente al pedagógico y al docente tenemos bastante que decir. De manera que ahí sería muy interesante que pudiésemos participar de manera más activa en esa parte por lo menos, porque nos afecta de manera muy radical. Se empezó a trabajar en la legislatura anterior en una ley del tiempo. Sería fantástico que la recuperaseis y que incluso le dierais vuestra propia enfoque y perspectiva, porque era una ley que pretendía cuadrar horarios laborales, educativos y de ocio. Y participamos de esas comisiones y demás dando nuestra opinión, porque nos parecía muy innovador que tuviésemos una ley del tiempo que nos permitiese a esos distintos ámbitos intentar casar necesidades y potencialidades incluso. Ana, como madre de 3, y recoge Daniel por alusiones. Bueno, yo creo que ahora en este momento pues estamos con muchas ganas de arrancar el curso. Empieza ahora. Yo ahora de los 3 que tengo 2 en la universidad y uno. Pues todavía le queda bueno, educación infantil, pero has pasado sí, por ahí. He pasado por la educación infantil, ¿no? con los 3. Yo creo que ha evolucionado mucho. En mi caso fue una inversión económica muy grande y yo por temas laborales tuve que incorporarlos muy pronto, con meses, a los 3. Contigo. Sí, o sea que sí que lo viví. Y bueno, yo creo que se ha evolucionado mucho desde entonces hasta ahora. Claro, el mayor mío que tiene 20 años ha cambiado mucho la situación. Daniel, pues creo que tienes ahí varias... No, sí, simplemente por zanjar el asunto del 03, vamos a ver, el 03, el gobierno anterior que tanto añora nuestro contertulio Rubén, yo no he dicho eso, Daniel. lo que hizo fue lo siguiente: creó, sin ton ni son, y lo digo con conocimiento de causa, porque yo profesionalmente soy inspector de educación y sé que no había criterio para ello, creaba grupos de 2-3 años en centros públicos únicamente. ¿Y qué conseguía con esto? Pues lo que consiguió en muchos casos es que donde había una oferta ya consolidada de 0-3 en escuelas infantiles privadas, lo que hizo fue que muchas de esas escuelas infantiles tuvieran que cerrar. Eso por un lado. Eso por el lado económico y de destrucción de puestos de trabajo, que ya es malo. Pero lo que es peor, esas aulas de 2-3, desde un punto de vista pedagógico, lo que hacían también era romper esa etapa
que ya estaba consolidada en otro tipo de escuelas. Y por otra parte, como también ha salido a colación el tema de los núcleos rurales, también cabe destacar que nosotros lo que estamos haciendo ahora es una planificación de modo que en los lugares donde ya existe la oferta de 0-3, claro, es absurdo crear nueva oferta cuando tenemos una oferta de plazas que está muy por encima del número de niños que hay. En cambio, en los núcleos rurales hemos tomado dos medidas. El primero y más importante ha sido rebajar el número de alumnos necesarios para constituir una unidad. Cuando nosotros llegamos, el nuevo gobierno, no, el gobierno actual, Rubén, ahí te concedo la razón, ya hemos pasado el ecuador de la legislatura, pero cuando nosotros llegamos al gobierno hacía falta 6 niños para conformar un grupo en una zona rural. Nosotros inmediatamente lo bajamos a 4 y ahora lo hemos bajado a 3. Porque en un pueblo que pierde la escuela, eso es el principio del fin de ese pueblo. Y por otra parte, lo que estamos haciendo también es, en esas zonas, donde obviamente ahí la oferta privada no llega, evidentemente porque hay muy poquitos niños, pero ahí lo que estamos haciendo es crear grupos 0-3. Hemos creado bastantes de estos grupos con un éxito impresionante y con eso lo que conseguimos es fijar la población e incluso atraer más población, porque realmente son unos lugares donde la calidad de vida es muy buena, pero claro, hay que dotarles de unos servicios. Y hoy en día los servicios fundamentales son el colegio y la banda ancha. Adela, no quiero que se te quede nada. Sí, una cosa importante que ha comentado Daniel, en los coles que se han abierto aulas de 2 a 3, o sea, ni muchísimo menos están preparados con las instalaciones que tenemos los centros de educación infantil. Nos quedan pocos minutos, pero quería... Claro, o sea, tanto lo que son las instalaciones, el material, los rincones, el personal cualificado y cómo están los nenes, o sea... no porque no quieran, sino porque no se puede. O sea, esos centros no están adaptados a esos niños tan pequeños, por mucho que lo quieran adaptar. Y de hecho nosotros somos centros creados pues según la normativa que se nos ha marcado y estamos totalmente preparados en todos los aspectos y cada día con muchos más servicios. Yo, por ejemplo, mi centro tiene hasta un servicio de telepediatría o cocina propia, con gran sacrificio. De hecho, las familias que entran todos los días, porque antes me acuerdo cuando mi hijo, que también hemos nombrado la edad de los hijos, mi hijo tiene 29 años, cuando lo llevé a la escuela infantil, no te dejaban pasar de la puerta. Mis familias entran todas las mañanas a dejar a sus hijos, mi cocina es totalmente transparente, con lo cual ven como la cocinera, hasta bromean con ella de Vicky, hoy me quedo a comer, qué bien huele. Y esa familiaridad de poder entrar, de poder salir y bueno, también es cierto que yo tengo un lujo porque estando en la ciudad y en la zona que estoy, tengo un patio de 400 metros cuadrados con árboles, que no es un deslunado, o sea que son unos puntos que en un colegio que está hecho para mayores, por mucho que esa aula la hayan querido adaptar, es que es imposible. Entonces, sí que está bien que se mire que si hay oferta suficiente, pues que no se abran esos centros, esos coles, esas aulas. Pues estamos ya arañando los últimos minutos de este especial Educación en Levante Televisión. Sé que seguro todos tenéis muchas cosas todavía en el tintero. Lo tenemos que pautar para más rato. Estos programas tenemos que hacer una segunda parte, pero como siempre en cada programa lo que queremos es un cierre, lo que en televisión se llama el minuto de oro, para dejar un poco el broche. Empezamos por Rubén. Rubén, es el momento de decirnos lo que tú quieras como breve resumen. Bueno, primero que, Daniel, yo no añoro ningún gobierno. Y el día que tengas un dato para refrendar eso, pues lo confrontamos, ¿vale? Pero no te voy a aceptar que vuelvas a decir si yo añoro o no añoro un gobierno u otro, ¿por qué no? Por otra parte, destrucción de puestos de trabajo que eran absolutamente absorbidos por el sector público. Evidentemente los centros públicos, por desgracia, no están adaptados a los cambios, pero precisamente para eso están los fondos europeos y nacionales y también los autonómicos para adaptar esos centros. Y ese esfuerzo lo tiene que hacer la escuela pública, sí o sí, porque ha de dar las condiciones para que eso se pueda producir en el ámbito público, precisamente para asegurar el acceso de esa educación de calidad de 0 a 3 a todas las familias, tengan o no tengan recursos económicos, como tuvimos que sufrir algunos en su día.
Y básicamente pedirle a nuestra administración educativa actual que se abra un poquito a hablar más con las familias y con la comunidad educativa, porque tengo que recordarte, Daniel, que nos hemos reunido una única vez de manera individual y que a pesar de todas las peticiones de reunión que hemos lanzado hacia la Consellería, después de esa única reunión, a 7 meses de haber tomado el cargo, no hemos tenido más que una puntual, y porque prácticamente me colé, porque no querías que entrase en esa reunión. Y nada más, muchísimas gracias. Desde Secretaría tomamos una nota. Rubén Diálogo. Pacheco, presidente de FAMPA Valencia, muchísimas gracias por tu presencia hoy aquí, gracias por acompañarnos Gracias en este a vosotros. especial Educación en Levante Televisión. Gracias a vosotras. Adela. Pues nada, lo que ya hemos repetido, que se le dé su sitio al 03, que yo creo que ahora mismo sí que cada vez las familias son más conscientes de todo lo que se hace con los niños y la importancia de escolarizarlos en edad temprana. Y nada, que vamos a seguir luchando en esa línea, porque así sea. Adela Rey, gerente del Colegio Educación Infantil Peucos en Valencia, muchísimas gracias también por acompañarnos en este especial. Ana, minuto de oro. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo en mi caso destacaría como un reto, ya lo he nombrado varias veces, como el gran reto que nos encontramos en este momento en la educación, el saber adaptarnos a la nueva situación de revolución tecnológica que estamos viviendo, que nos formemos y que a todos los niveles de formación y en todos los ámbitos profesionales tengamos los conocimientos necesarios para vivir este momento bien, de forma responsable, crítica y ética. Ana Ciudad, gerente de Valgray, gracias también por acompañarnos. Y cerrando esta mesa de especialistas en educación, Daniel, minuto de oro. Bueno, pues igual que han hecho el resto de contertulios, vaya por delante mi agradecimiento por este debate, en fin, tan provechoso que hemos vivido. Y bueno, nosotros desde la Consellería lo que vamos a seguir es ahondando en nuestras políticas, en la política de libertad de elección, en la política de equidad. Ya modificamos, al poco de entrar en el Gobierno, el currículum de secundaria para dar más preponderancia al inglés y a las matemáticas. Vamos a modificar los currículum de bachillerato y de primaria, y por supuesto vamos a seguir con el máximo denuedo la reconstrucción de la zona afectada por la Dana y también la mejora de las infraestructuras del resto de la Comunitat Valenciana, por supuesto. Pues ahí estaban los compromisos de Daniel Maqueboy, secretari autonòmic d'Educació de la Generalitat Valenciana. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy también. En general, muchísimas gracias por este interesantísimo debate y pues prometo lanzar una segunda edición para todo lo que se nos ha quedado pendiente a todos. Y a vosotros también, como siempre, gracias por acompañarnos. Es un placer para Levante Televisión este tipo de programas especiales. Nos vemos en Levante Televisión.